Power BI. Ok, se está grabando. Eh, de la clase del martes, que vimos sobre todo una pequeña conceptualización de Power BI y además el entorno de Power BI. Sí, quería saber si quizás tengan algunas dudas, si no igual, si no las hubiera igual, continuamos. Básicamente mencionarles que hoy día vamos a ver, además de el entorno de Power BI, que la vez pasada vimos un pequeño recorrido. Vamos a ver cómo se importan los datos. Entre hoy y mañana vamos a ver cómo se importan los datos, importarlos al entorno de Power BI y hacer unos pequeños cuadros, pequeños gráficos, pequeños, quizás por ahí tablas pequeñas, que para poder ir entendiendo cómo se arman los tableros de control. Bien, entonces, como les repito, el chat está aperturado para los que quieren hacer las consultas. Igual al finalizar de la clase, que básicamente por día son 2 horas, los 5 minutos mínimo, se va a hacer una apertura ahí con micrófonos incluidos para que tuvieran alguna consulta. Bien, la clase pasada también vimos el instalar el Power BI. Entiendo que con el instalador que también les compartí, todos lograron realizar la instalación oportuna, sí, de Power BI. Entonces, además, no sé si se llegó al final a compartir unos archivos para poder entender el entorno de cómo extraer, obtener los datos de archivos anteriores, de archivos externos. Sí, lo que es básicamente vamos a ver lo que vimos el martes, es decir, extraer archivos de un libro de Excel, de texto, sí, de bloc de notas, que es lo que se refiere el texto, el CSV, sí, cuando nosotros guardamos o descargamos algún archivo de internet, por ejemplo, datas de estadísticas sobre todo, ya sea en el caso de Perú, en las páginas de INEI, RENIEC o cualquier otra página de estadísticas, información, sí, de una página web, de un PDF, además, también vamos a ver de carpetas. Entonces, todo ello, espero que sí, sobrado, me alcancen las 2 horas para poder ir viendo cada uno. Y además de que no solamente vamos a ver cómo se exporta, sino además configurarlas de una razón que me permita obtener la mejor visualización de los datos internamente, inicial, por ahora. Si el día de mañana vamos a hacer un caso similar, pero con las relaciones, considerando relaciones, y también pequeños gráficos utilizando aquí las visualizaciones. Y así poco a poco vamos a ir viendo cada herramienta de Power BI. Power BI, como les decía la semana pasada, bueno, está la clase pasada, es una herramienta potente y además que es muy fácil y dinámico de utilizar. Una vez que nosotros lo tomemos el caso de cómo se desarrolla, es, eh, es fácil ya luego cuando comienzas a practicar, a implementarlo, a ejecutarlo y a llevarlo a la realidad. Bien, entonces sin más, vamos a continuar con el módulo 2, que es básicamente la conexión de datos por ahora. Recuerdan que la clase pasada me había logueado, ¿sí? Por una cuenta, justamente la mantengo. Si ustedes tuvieran cuentas de instituciones, por ejemplo, si pueden loguear también, o pueden aperturarse en una cuenta de Microsoft, ¿sí? Que si no es posible, si no es mañana, el otro martes, justamente le dedico ahí unos cuantos minutos para poder explicarle cómo se crea una cuenta. Que eso por ahora, por lo que vamos a ver entre hoy día y mañana, incluso hasta la mitad de clase, quizás no nos va a ser tan fundamental tenerlo. Lo que sí cuando nosotros vamos a publicarlo en una red. Ahí sí tenemos que tener todos una cuenta, al menos una cuenta de Microsoft que nos permita publicar toda la información que tengamos. Y la opción es aquí, el compartir, publicar.
ahorita no me sale activado porque no tengo ningún dato cargado. Si nosotros vemos aquí en datos, como vimos el martes, aquí tendrían que aparecerme todas las tablas que están cargadas. Ahora no tengo nada, no tengo ningún archivo cargado. Bien, aquí en vista tabla, para corroborar, tampoco no tengo ninguna data cargada. Aquí en datos justamente me dice no tengo ningún dato, no han cargado ningún dato. Obtener datos, se puede obtener de todas las... Y aquí, bueno, las relaciones básicamente es de todos los datos que hemos descargado, como tablas, con las cabeceras, y aquí va a aparecer un cuadro cada uno. Y nosotros determinamos si tiene relación o no. Entonces, eh, tenemos aquí la columna datos, la columna visualizaciones. Tenemos la opción de compartir. Y tenemos aquí en inicio, justamente en inicio, obtener datos. Aquí en la sección datos, ¿sí? En datos vamos a ir de derecha a izquierda, porque la idea es aquí terminar viendo todo esto, ¿sí? Aquí en origen no reciente únicamente nos va a decir qué archivos, documentos recientes hemos descargado. Ahorita ninguno, ¿sí? He estado sí haciendo, pero he borrado todo el historial para poder hacerlo desde cero y no me aparezca ningún archivo cargado ni nada por el estilo. También, ¿qué tengo? Bueno, conectarse a SQL, es conexión a SQL, sino que un tema de procedimientos. Acá tengo un SQL Server también, el tema de las consultas, de las tablas como tal. Especificar datos, este es cuando yo tengo una tabla eh, que yo deseo crear una tabla en Power BI, pero no obtenida de ningún lado, sino crear mi propia tabla. Así como en Excel yo creo una tabla, una pequeña tabla, cuadros, ¿sí? Aquí yo también lo puedo crear. Básicamente no se utiliza porque aquí es un poco más dificultoso llenar uno por uno. No es como en Excel, arrastramos, pegamos y lo hacemos más fácil, ¿sí? Y luego te da el libro de Excel, que es, digamos, su base principal con el Power BI, pero no significa que sea la única. Yo puedo trabajar con N archivos para poder exportar, sino que por excelencia, aquí el libro de Excel es básicamente el, el primordial, el que se utiliza normalmente. Entonces, eh, vamos aquí a la herramienta que dice obtener datos. Aquí que nos dice, permite conectarse a datos de varios orígenes. Una consulta, a ver, sí me logran escuchar bien, ¿no? No quería pasar de alto en esa consulta. Igual, cualquier consulta, cualquier tema pendiente, ahí lo escriben ahí al chat. Bien, igual las consultas pueden ir escribiéndolo, no necesariamente tienen que esperar al final, pueden ir escribiéndolo todas y terminado la hora o las 2 horas, se va a ir respondiendo una a una. Entonces, eh, mañana, sí, mañana les voy a compartir un libro que justamente lo vi interesante para que ustedes lo puedan revisar también. Hoy día no, por un tema de que lo que vamos a ver no comprende tanto la utilización de un libro, de alguna historial. Mañana les envío y ya para que la siguiente semana, que sería el martes, lo puedan ver con tranquilidad. Entonces, los orígenes de datos comunes, como normalmente nos dicen, dice que son libros de Excel, conjuntos de datos de Power BI, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Nosotros vimos la clase pasada que era, nosotros tenemos un Power BI y lo que hacemos es importamos, ¿sí? Acá, importar a una plantilla de Power BI. Entonces, una plantilla que se ha hecho, yo creo un Power BI que traigo otros datos y además quiero esos datos, entonces lo exporto, los traigo, ¿sí? Los importo de una manera. Entonces, ¿qué más tengo? Flujo de datos, que es el vicio, ¿sí? El SQL. Entonces vamos a ir primero con Excel para no hacerlo más largo. Entonces, para nosotros adquirir una herramienta de Excel significa que va a ser únicamente este archivo de Excel, ¿sí? Si yo tengo dos, dos Excel que quiero traer, tengo que traerlo uno por uno. Si ya tomo esta opción, que luego vamos a ver cómo poder traer dos Exceles al mismo tiempo, sin necesidad de hacer uno ahorita y luego procesar otro, ¿ok? Entonces, origen de datos comunes, vamos al libro de Excel. En obtener datos, vamos aquí a Excel
Y yo justamente esta carpeta que dice extraer de distintas conexiones, ¿sí? Espero que ya lo tengan ustedes para que puedan ir viendo, practicando uno a uno, siempre y cuando lo hayan instalado en Power BI. Entonces, yo elijo, ¿sí? Yo elijo el archivo, mi archivo Excel. Yo en este archivo puedo tener N datas, N tablas, N hojas. Vamos abriendo el archivo para ir viendo qué datas que tenemos aquí. Y como dije, aquí por ejemplo vamos a hacer la exportación, el extraer, bueno, la importación, perdón, de archivos de carpetas CSV, carpeta de Excel, archivo único de CSV, el archivo único de Excel, archivo de texto, ¿sí? Que es un bloc de notas, una base de datos de Access, miren este Access cuánto pesa, y es que los Access normalmente son pesados, Excel, archivo de Excel, pero hay archivos que pesan mínimos, de PDF y de una página web. Entonces, vamos primero con el archivo Excel, voy abriendo, qué dato tiene, no vamos a hacer ningún cálculo ni nada en Excel, ¿sí? Porque para ver algo de Excel es otro curso, que es este, meterlo aquí justamente va a tomar mucho más tiempo. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí en Excel? Excel, quiero pensar de que todos hayan visto un libro, ¿sí? Una hoja de Excel. Básicamente es esto, que tiene las fechas, las ventas, tomé una data bien antigua, 17, 18, 19 de los años, y una base, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer aquí no es nada procesar, simplemente toda esta información que yo tengo, lo voy a traer a Power BI. Y no ahora, pero sí, si no es la otra, la siguiente semana, vamos a todos esos datos a procesarlas y analizarlas, pero no en el Excel, sino acá en la plataforma de Power BI, porque ese es el núcleo del curso. Y como les dije, eh, sabiendo exportar todo esto, el project, que lo vamos a ver a mediados, ¿sí? Que también es la finalidad del curso, eh, que lo vamos a dedicar básicamente más del 50% del curso con Project y Power BI, ¿sí? Para los proyectos. Entonces, sabiendo correctamente estos datos, nos va a permitir hacer el proyecto más rápido, más fácil, ¿sí? Porque esa es también otra modalidad de cómo puede exportar. Entonces, yo tengo el archivo de Excel. Yo selecciono el archivo de Excel. Entonces, Power BI demora un poco en procesar, ¿sí? Entonces está procesando, está analizando y está reconociendo toda la información que nosotros tengamos. Bien, entonces, recuerden que nosotros teníamos dos hojas, pero que me aparecen cuatro archivos. ¿Y por qué? Porque Excel o Access o Project o lo que sea, cualquier base de datos, me va a mostrar, uno, la lista de las tablas. Estas son tablas, ¿sí? No es una hoja simple. Y estas dos son hojas. Entonces, nosotros lo que vamos a traer, básicamente se trabaja con hojas, que digo, perdón, con tablas, ¿sí? Pero también se puede trabajar con hojas. Vamos trabajando primero con hojas y luego vamos a traer las tablas. Voy a traer una hoja, nada más, ¿sí? No voy a traer las dos, porque las dos se unen, pero cuando se analizan, o sea, cuando vamos a analizar. Aquí solamente, como les dije, acá el primer paso es ver cómo extraemos la data. Entonces, yo le hago clic aquí. Me permite dar una vista previa. Bien. Entonces, yo aquí que tengo solo elementos seleccionados, habilitar vista previa. Si está deshabilitado y yo quiero saber qué data tengo aquí, una es abrir el Excel, ¿sí? Para ver qué data tengo. Y otra es, para no irme al Excel, en el mismo Power BI, yo habilito esta vista previa. ¿Y cómo lo habilito aquí? En opciones de presentación, habilitar vista previa. ¿Ok? Y acá que me dice, los datos de la vista previa se han truncado debido al límite de tamaños. ¿Por qué razón? Porque aquí la base justamente son miles de filas. Entonces, Power BI te dice, ok, yo solamente te muestro, aquí nos ha mostrado dos primeras. En su momento, quizás nos pudo mostrar unas 10, unas 20. Es lo que considere Power BI.
¿sí? No significa de que nosotros vamos a, cuando lo vamos a exportar, solamente se van a exportar estas dos, sino que simplemente es estos dos, te doy como referencia o como ejemplo de que de este tipo de datos es lo que tienes aquí en esta hoja. Y me voy a la derecha, están todas y ustedes ven que están hasta la columna 235. Pero veo que en estas columnas hay nulos. ¿Y cuál es la diferencia con respecto si es que yo tomara una tabla? La diferencia es de que cuando yo considero una hoja, además de que la hoja, si nosotros nos vamos al Excel nuevamente y abrimos, sí, tenemos que aquí aprender dos conceptos. Bueno, diferenciar dos conceptos. Una es que esta tabla de acá, si yo voy hacia abajo, para poder identificar una tabla en Excel, ¿sí? Ustedes ven que son más de 2000 filas y aquí ya llegamos. Es una que te permite, aquí hay en la esquina, lado derecho inferior, ¿sí? Hay como una esquinita azul que te indica que hasta aquí va la tabla. O sea que todos esos datos yo puedo llamarlo como una tabla. Simplemente si todos estos datos, esa tabla tiene el nombre, no sé, ventas, por ejemplo, ¿sí? O costos, yo lo puedo llamar a toda esa tabla como costos. En este caso está como tabla uno si no me equivoco. Yo voy aquí en diseño, acá dice, bueno, ventas está, como ventas. Entonces, eh, el Power BI lo reconoce así. La hoja base, ¿sí? En la hoja base, yo tengo dos tipos de información. Nosotros vemos que es una sola tabla, pero ¿por qué dos tipos? Porque una reconoce la tabla que está creada en esa misma hoja y además otra es de que, ok, no lo tomes como una tabla, sino como una base de datos. Y una base de datos te considera todas las columnas posibles de que Power BI te pueda considerar, en este caso 259. Entonces yo veo aquí como esta cabecera está en la primera fila, entonces no hay ningún problema si yo lo tomo como tabla o como hoja. Porque si yo estuviera este de acá, así una hoja aquí, solamente para poder visualizarlo voy a guardar, ¿sí? Lo voy a guardar y vamos aquí. Nuevamente voy a cancelar y vamos a extraer un libro de Excel y vamos a ver, quiero pensar, ok, sí. Archivo de Excel, bueno, cargamos nuevamente, está cargando. Y si yo le doy a la base, aquí en base, a ver, lo que pasa es que he copiado doble y quiero saber si es que realmente 17724. Vamos nuevamente, ¿eh? A ver, nos vamos al libro de Excel, copio, vamos a ver, archivo de Excel, nuevamente, exportamos. Entonces, como hoja, si yo lo veo, por ejemplo, en base le he modificado, a pesar de que aquí me está saliendo que Power BI, a pesar de que he creado una fila, ¿sí? Aquí, voy a abrir nuevamente el archivo. A pesar de que crea una fila, lo está retomando como si fuera la cabecera. Pero en caso de las columnas, por ejemplo, aquí acaba como días para vender, que es justamente la columna que yo tengo acá. Y aquí Lele yo ya no quiero que me aparezca. Pero Power BI, por decirle que lo reconozca como una hoja, lo va a seguir reconociendo. Hoja, columna 12, 13, hasta la columna 235. Que no significa de que esté mal, porque nosotros lo podemos traer consigo y luego podemos eliminar y borrar. Vamos haciéndolo. Entonces, seleccionamos aquí la base, pero no significa que ya lo estoy trayendo o ya se lo seleccioné, no. Aquí tenemos que seleccionar, ¿sí? Una diferencia con el Power BI anterior, la versión anterior, es de que tú no podías actualizar más de uno a simple vista. Es decir, si yo decía base, y me quedaba con esta de acá, yo ya no podía actualizar aquí hasta que no actualice o bueno, no marque una configuración, donde acá me aparecía un cuadro pequeño y me decía elegir más de uno. Entonces yo seleccionaba en este icono que estaba antes, ¿sí? Porque quizás algunos tengan el BI desactualizado.
y no es problema, o sea, no indica de que no se cierra lo que vamos a hacer, ¿sí? Por eso justamente lo comento. Entonces, marcando aquí a un icono donde dice marcar más de uno, entonces ya me permite hacer lo que me permite visualizar aquí en esta cosa. Sí, y justamente como les dije, esta versión actualizada lo había descargado el fin de semana anterior para poder ver qué cambios se habían hecho y ahí lo estaba viendo. Mediante vamos a ir paso a paso, voy a ir comentando cualquiera de diferencias que haya visto, que he ido viendo mientras he estado revisando. Entonces, yo lo que tengo aquí es dos opciones, bueno, tres en realidad. Cargar, que significa cargar directamente, es decir, traigo toda la data. Otro es de que esa data yo lo puedo transformar. ¿En qué sentido? En que yo puedo eliminar columnas, en que yo puedo hacer un cálculo interno, alguna fórmula interna, ¿sí? Y el cancelar significa que, ok, seleccioné mala data, voy a cancelar porque no era esa información la que quería obtener. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que vayan a transformar datos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque sea si yo coloque cargar o transformar datos, la funcionalidad y los procesos que se van a hacer siguen siendo los mismos. Es decir, si yo voy a cargar directamente, yo nuevamente voy aquí a transformar datos, ingresaría, me estaría haciendo una actividad de más, en vez de irme a transformar datos directamente. ¿Sí? Acá ustedes ven que es transformar datos. Entonces yo lo que quiero hacer es transformar datos directamente. Entonces, mientras va cargando, Power BI no me va a mostrar en el tablero anterior. Me va a abrir otra vez, otra pestaña, otra ventana, una ventana emergente. ¿Sí? Esta era la ventana inicial. Pero ustedes ven que acá Power BI ya me abrió otra ventana, que es el editor de query, de Power Query. Justamente creo que el martes me consultaron. Aquí vamos a ver todo lo referente a Power Query. Y está, así como lo vamos a trabajar acá en Power BI, se trabaja en Excel. En Excel también hay una herramienta que se llama Power Query, que es un complemento de Excel, ¿sí? Que lo que se hizo allá también se puede hacer acá, sin ningún problema. El lenguaje que se utiliza allá también se utiliza acá. Entonces, ese es el común que tiene Excel implementó para porque cuando vi ahí salió justamente Excel lo implementó por una razón de que también su idea de Excel como tal, como un software, es para no quedarse atrás, las innovaciones que hacen las empresas. Entonces, para aquellas personas que trabajan datos no tan grandes, entonces Excel, un Power Query es básico, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar. Cuando alguien trabaja datos más grandes, el Power BI te da la facilidad de utilizar el Power Query para poder procesar toda la información. Entonces, sea en Excel, sea en Power BI, la funcionalidad va a ser la misma, lo único va a depender de la cantidad de información que tengas. Entonces, nosotros estamos ya en el editor de Power Query. Lo puedo hacer más pequeño para que puedan ver que esta es una ventana adicional de la ventana principal. Si yo quiero ir a la ventana principal, no me va a dejar, no me va a permitir hacer ni, bueno, a ver, si yo voy a cerrar aquí, ¿sí? Yo creo un gráfico, por ejemplo, bueno, en este dato, por ejemplo, esta es una de las opciones que cuando yo estaba en el Power BI anterior, no me permitía hacer ningún movimiento aquí en la ventana principal, mientras no cerrare la ventana emergente. En este caso veo que sí. Entonces, yo veo que toda la información está aquí cargada, toda la tabla de Excel que justamente le he traído. Y ustedes ven que desde aquí hacia la derecha me aparece columna 12, 13 hasta la columna 235. Entonces yo lo que puedo hacer aquí, una, es eliminar una por una. Pero muchos me pueden decir, eliminar una por una son más de 200 columnas, nunca voy a acabar. Y efectivamente, porque yo lo que hago aquí, una opción aquí de Power Query es, no, yo me ubico en cualquier columna, ¿sí? Y me voy a clic derecho y ahí hay varias opciones. Yo puedo copiar la columna para luego pegarla, o sea, los mismos valores que están aquí, sin cambiar el Excel. El Excel es un formato único que yo tengo y no es que la haya abierto el Excel, sino estoy trabajando ya en la plataforma de Power BI. Yo puedo quitar también la columna
quitar otras columnas, es decir, si yo selecciono esta única y le doy quitar otras columnas, me quedo con esta única. ¿Ok? Ahora, primero, antes de hacer los pasos, ir viendo el Power Query. Justamente ayer, perdón, el martes me solicitaron si vamos a ver la plataforma de Power Query. Y efectivamente. Entonces, lo que tenemos aquí es inicio, ¿sí? Con sus botones. En este momento no me voy a centrar en explicar cada uno de los botones, porque lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir procesando la información, las datas. Tenemos el transformar, ¿sí? Que va a permitir, su mismo nombre lo dice. Agregar columnas, ¿sí? Eh, Acá yo quiero eliminar columnas. Yo también puedo agregar columnas con fórmulas, funciones. También como lo quiero ver, básicamente este de acá no me va a brindar nada. O sea, en, ¿cómo se dice? En tema de, no me va a contribuir mucho con respecto a lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Básicamente es la distribución de columnas como quiero que esté, las dependencias de las consultas, si una consulta depende de otra, porque puede ser. O sea, yo esta consulta, estas de acá, las hojas o las tablas de las que yo exporto se llaman consultas, ¿sí? Yo puedo que de esta base de datos, esta base yo creo otra tabla, ¿sí? Dependiente de esta base de datos, es decir, yo puedo crear una data maestra de todos los vendedores, por ejemplo. No la tengo en mi data de Excel, pero yo de aquí, de esta base de datos, yo le puedo decir a este archivo, al Power Query, ¿sí? En Power BI, que lo duplique y que de estos vendedores solamente obtenga los que no se repiten. Y sería mi data de vendedores. Y cada vez que se va agregando en Excel una, una, una fila, y yo simplemente que en Power BI yo actualizo, me va a generar ambas consultas. ¿Sí? Así como en SQL, quizás algunos hayan visto, las consultas que yo genero en una tabla, en una base de datos, me va a ir generando a cada vez que yo actualice, ¿sí? Independientemente si es que le agrego más filas. Si es que le agrego más columnas, me va a generar problemas. ¿Ok? Entonces, entonces yo necesito eliminar la columna 12 hasta la columna 235, si no me equivoco que era. Entonces, como le decía, había duplicar también. Yo puedo duplicar, agregar columna a partir de los ejemplos. Si hay un ejemplo también se puede agregar columnas, quitar errores, porque a veces suceden que en una columna que hay números y hay letras, y yo le coloco como aquí, por ejemplo, en cada columna yo puedo elegir el tipo permitido, ¿sí? Si es un decimal, porcentaje. Entonces, si yo le coloco a decimal y hay algún dato en letras, me va a generar error, ¿ok? Por ejemplo, aquí, que esto está en letras, status. Yo le doy clic aquí donde aparece letras, números o letras con números, por ejemplo, aquí que es un texto combinado, incluso puede aparecer fecha y hora. Yo le doy clic ahí, nada más, clic izquierdo, no el derecho, o sea, un clic normal, como si estuviera seleccionando, y le vamos a dar como número decimal para ver qué es lo que nos sale. Y además nos dice cambiar tipo de columna. ¿Por qué razón? Porque vamos a cambiar el tipo de columna. O sea, la columna sigue siendo la misma, pero el tipo, el formato lo vamos a cambiar. Y nos da además algo más. Sustituir la actual o añadir un paso nuevo. Por ahora le voy a dar añadir un paso nuevo y luego le voy a explicar el tema de los pasos. Yo le doy añadir y me sale todo error. ¿Y por qué razón? Ok, vamos nuevamente. A mí me sale, ¿dónde estaba aquí? Error en esta columna. Y me va a marcar un rojo, ¿sí? Si yo acerco el cursor, me dice qué porcentaje es de error y cuántos hay. No significa de que haya 1000, sino que Power BI reconoce si es que hay más de 1000, porque nosotros hemos visto que era 2500, ¿sí? Si es que hay más de 1000, normalmente te dice, ok, tu data es más de 999 filas. Y justamente lo podemos corroborar aquí en la parte de abajo, sin seleccionar nada. O sea, si yo selecciono la consulta, me dice, este de aquí tiene 295 columnas, más de 999 filas, ¿sí? Generando perfil de columna basada en las 1000 primeras filas. Es decir, que los perfiles de las columnas es decir, acá ellos, cuando yo los subí, no hice ningún cambio, ¿sí? Power BI reconoció, cuando me refiero a ellos es Power BI como herramienta software, herramienta inteligente, eh, reconoció y dijo, ok, estos datos
en base a las 1000 primeras filas, van a ser números enteros. Estos datos, en base a las 1000 primeras filas, los reconoció como fecha, por ejemplo. Ustedes ven aquí que es fecha. Yo le doy clic y clic justamente es la fecha. Y así sucesivamente. Se basan en las 1000 primeras filas. ¿Sí? No es de que se puso por azar ni nada por el estilo. Aquí, por ejemplo, como todas eran vacías, no supo qué era, si es que eran decimales, número entero, entonces para no arriesgarse que ponerle, le ponen con un combinado. O sea, le puede permitir valores en numéricos y valores alfanuméricos. ¿Sí? Entonces, si yo aquí estaba como texto, ¿cierto? Ok, como texto. Lo voy a colocar, añadir paso nuevo, nuevamente. Y ahora me sale nuevamente el error. ¿Por qué razón? Porque hay un paso anterior que me indica de que ha habido un error. Yo le voy a dar clic en cualquier parte de los errores. Si me dice, no se puede convertir a numérico. Entonces, si yo ahora digo, pero no es numérico porque yo lo acabo de convertir en letra, ok, está bien. Pero significa de que ha habido un paso anterior o unos pasos anteriores, no te dicen dónde, ¿sí? Que se ha querido cambiar a numérico. O sea, se ha hecho el cambio numérico y desde ahí se genera el error. Ok, ahora, ¿cómo sé dónde está el error? Vamos a ir aquí a la derecha, ¿sí? En la misma perfil, en el mismo plataforma, ¿sí? Entonces, acá en configuración de la consulta me dice, ok, nombre de la data del archivo es base. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que aquí hay pasos aplicados, ¿sí? Incluso a mí se me presentaban cuando comencé el Power BI, me presentó así, configuración, consulta, propiedades y pasos aplicados. Entonces, yo comencé a ver y dije, ok, aquí no sé cómo borrar. Y efectivamente, ¿por qué razón? Porque en la configuración no estaba aperturado lo que son las propiedades y los pasos. Aquí en los pasos justamente me dice cuál es el paso uno por uno que ha ido pasando, valga la redundancia, en mi data, mi archivo. Si yo voy a origen, ok, en origen, ¿qué me dice? Los nombres de las hojas y tablas de los que existan, ¿sí? Que me dice, ok, hay metas, base, metas, ventas y un XLNM, que básicamente es el nombre del archivo, este de acá. Este de ventas, ¿qué cosa es? Aquí nosotros nos vamos aquí en que es tipo, ¿sí? Y acá nos dice que es una tabla. Metas también nos dice que es una tabla y base en mayúscula nos dice que es una hoja. Metas es una hoja. ¿Ok? La data, si hay datas en esas cinco que me dice, o sea, yo puedo aperturar de esas cinco, puedo obtener datos. ¿Ok? Y si es que están ocultas, efectivamente, ¿por qué razón? Las metas, la base de hojas no están ocultas, están en el archivo. Y las ventas y las metas en tabla también no están ocultas, ¿sí? Porque están en el archivo. Esta sí está oculta, o sea, este es el nombre internamente que toma el Excel mismo cuando yo lo traigo. Luego me dice navegación. ¿Por qué razón? Porque lo que se hizo es que de este origen yo haya filtrado, ¿sí? Base, y luego aquí en datas aperturé este botón que ahora no nos vamos a enfrascar en esto porque cuando veamos traer los datos de unas carpetas, ahí sí lo vamos a ver, ¿sí? Entonces en navegación me trae todos los datos, ustedes ven, todos los datos, ¿sí? Días para vender hasta la columna 235. Y todos ven que todas las columnas están con números y texto. Números y texto. O sea, me permite ambos, sin generarme error, por supuesto. Y como es una hoja, ¿recuerdan cuando les dije? Cuando es una hoja, yo creé una columna, perdón, una fila, aquí. Y justamente esta fila, es esta de acá. Columna 2, columna 3, columna 4. Ahora, yo voy a eliminarlo, ¿ok? Yo elimino, guardo. La hoja sigue siendo base. Lo que yo voy a hacer aquí, que acá en inicio, perdón, aquí en inicio yo le voy a dar a actualizar vista previa. Como le decía, una vez que nosotros hagamos cualquier consulta, cálculo, presentación en Power BI, simplemente con un botón de actualizar me va a permitir actualizar toda la data. Entonces, yo eliminé la fila, ojo,
voy a ubicarme en el segundo paso. No significa de que haya hecho ningún cambio. Bueno, cambio hice en el Excel, que borré y lo guardé. Ahora le voy a dar a actualizar vista previa, ¿ok? Actualizar vista previa, quizás me salga error por un hecho de que eh, me está generando, bueno, pasos adicionales después. Después me va a salir, ¿ok? A ver, me sigue saliendo. Vamos a esperar, ok. No lo reconoce. Tendría que entrar nuevamente porque como me ha salido una base de error, ya no va a procesar nada. Yo me voy al último paso. Voy a borrar este de acá. Y se pueden borrar, por ejemplo, aquí en la X. ¿Sí? ¿Dónde está? Por aquí había una hoja de error, ¿ok? ¿Y a qué es lo que me refiero? Que si es que yo guardo, perdón, si es que yo cierro esa data, guardando los cambios, bien, se va a generar, se va a cargar la base y me va a aparecer un mensaje por esos errores que justamente me han aparecido. Está cargando el archivo y me dice, ok, hay una de las consultas cargadas, contienen errores. Me da una pequeña descripción que me dice que hay 2.651 filas, de los cuales hay 2.651 errores. O sea, todas las filas tienen errores. No significa de que todas las columnas tengan errores. Lo que sí te dice que todas las filas, al menos, tienen un error. Power BI, en ciertas ocasiones, bueno, me pasaba en la versión anterior, sí, entiendo que esta de acá también debería ser lo mismo, o al menos mucho mejor. ¿En tema de qué? De que me aparece el mensaje de ver errores. ¿Dónde está el error justamente? Para poder corregirlo. ¿Sí? Al darle clic, porque en Excel no sé si han utilizado alguna, en Access, por ejemplo, en SQL, aparece errores también. Te puede marcar como no te puede marcar dónde está el error justamente y cuál es el error. Pero acá sí. Entonces, aquí en Power BI, incluso tampoco es que, digamos, ingresando la data de errores, te diga específicamente aquí está, pero al menos sí te da dónde poder buscarlo. Entonces yo me voy aquí a dar clic ver errores. ¿Ok? Nuevamente, ahorita yo estoy en la página principal y tengo que irme aquí a transformar datos. Pero no tengo que irme porque al darle ver errores ya me abrió esa visualización. Ustedes ven aquí en la parte de abajo, ya me abrió. Y justamente me he abierto una carpeta de errores en las consultas cargadas. Como le decía, yo veo las filas y todo está correctamente, que digo las columnas. Entonces yo tengo que irme más a la derecha y acá justamente. Me dice, aquí están los errores en status. Ok, yo una vez que tengo identificado el error, yo esto de acá, esta consulta, porque es una consulta de error, al cual si yo lo soluciono en esta base de datos, este archivo me va a aparecer vacío. Y vamos viéndolo, para no borrar antes de. Entonces, ¿recuerdan cuál era el error? El error era aquí, que de números, ¿sí? Todos estos datos eran números decimales y yo los convertí a texto, cuando no se pudo haber sido. O perdón, al revés. Esto era texto y lo convertí a numérico. Lo quise regresar a texto, pero me sigue saliendo error por un tema de que tenemos que tener en cuenta aquí los pasos. ¿Recuerda cuando nosotros no estábamos aquí en tipo cambiado? Sí, a ver, ok. Aquí en tipo cambiado, primero en la versión cero, acá no me aparecía error, el status, ¿sí? Todo verde. ¿Y qué me decía? Válido 100%, error 0% y no hay ningún vacío. Si hubiera vacíos también te dice, pero con un mensaje de información. El error es el tema, porque no te va a permitir cargar. El siguiente paso que fue tipo de cambiado. Le puse decimales y me apareció error. Aquí está el error. Entonces yo aquí, ese tipo cambiado es el que tengo que corregirlo. Una de dos. Yo, este número decimal lo cambio a texto nuevamente. ¿Y qué me dice? ¿Estás seguro que quiere insertar un paso? Puede afectar en los pasos posteriores. ¿Por qué razón? Porque como yo tengo un paso acá tipo cambiado 2, si yo le agrego acá en el tipo cambiado 1 un paso más, puede o no puede que se modifique el tipo de cambio 2. ¿Sí? Eso sobre todo cuando eliminas columnas, eliminas claro, filas, también se puede eliminar, haces algún cálculo y un paso anterior eliminas esa columna, ya no se me va a aparecer error en el cálculo.
Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar todos los pasos siguientes, ¿bien? Detectando siempre el error. Entonces yo aquí me cargó específicamente correcto. No puedo ir más allá. Ahora me voy a la data de errores en base, lo que justamente les comentaba. Si yo me voy aquí, ya no me sale ninguna línea porque ya no hay errores. Entonces me aparecen todas las columnas, las 265, que digo 235, pero ya no me aparece ninguna fila de errores. Significa que cuando yo le doy en cargar, cerrar y cargar, o acá cerrar y le pongo guardar, me va a cargar como debiera ser, o sea, correctamente. Ahora seguimos aquí. Columna 12. Yo le voy a dar, ¿sí? Como les decía, no se olviden de quisieran dejar algún mensaje en el tema de la forma en que cómo lo estamos llevando el curso, quizás que deseen ver de otra manera o alguna consulta, si también quisieran, ¿sí? Entonces, esta columna 12, columna 13, y sucesivamente, yo no lo necesito. Si yo no lo necesito, tengo que eliminarlo, porque ¿por qué razón si yo lo dejo así tal cual y yo le doy, ahora yo me voy aquí? Aquí en cerrar y aplicar, estamos yendo a inicio, cerrar y aplicar. El primer eh, icono que estamos viendo. ¿Qué me dice? Cerrar y aplicar. ¿A qué se refiere? A que yo cierro esta ventana y aplico, o sea, guardo los cambios. Aplico simplemente, ¿sí? Cualquier cambio que he hecho, lo aplico. Y cerrar es cerrar sin aplicar ningún cambio que he hecho. ¿Sí? O sea, si yo le doy ahorita a cerrar, me va a aparecer, seguir apareciendo los errores que fue cuando yo intenté cargar aquí los datos. Entonces lo que voy a dar es cerrar y aplicar el cambio que he hecho. ¿Ok? Cerrar y aplicar, ya le di. Se va a actualizar, no es necesario que se aplique, pero sí me ha pasado de que no se actualizaba. Y ustedes vieron aquí en la parte de arriba que me pareció aplicar cambios o cancelar cambios. Entonces yo lo que decía era aplicar cambios. Y ustedes ven que aquí en la derecha me pareció un dato, una hoja, ¿sí? Una tabla de base. Si yo abro aquí, me aparecen todas las columnas que yo no las necesito. O sea, me estoy generando un espacio, una memoria RAM que la que yo podría utilizar para los gráficos, mejor dicho. Si yo voy aquí a la vista de tablas, ok, en la vista de tablas está cargando, significa que no hay datos, y me aparece todas las columnas que hay con todos los datos. Y acá me aparecen, siguen apareciendo estas columnas, ¿sí? Que no tienen datos. Entonces, si yo voy aquí a la izquierda, están los datos que necesito, pero no necesito estas columnas. Ahora, cuando me voy a las relaciones, ya se me creó una hoja o una tabla, y es justamente de eso, de ese dato. Bien, entonces, ahí está, ahí se puede mover, ok. Me aparece igual todas las columnas que tengo, todas las columnas. Uno puede decir, ok, yo las oculto, pero no, mejor es eliminarlo desde la raíz. ¿Y cómo las elimino? Entrando nuevamente a transformar datos. Entro a transformar datos, ¿sí? Que me apertura la visualización de las vistas de las consultas. Aquí en errores de base yo lo voy a eliminar. Para eliminar una consulta que no significa de que esté mal hecho ni nada por el estilo, sino que no la necesito y me está generando memoria. Entonces tengo que cerrar. Entonces aquí lo que tengo que hacer es clic derecho, eliminar. Elimino, bien. Entonces eh, elimino la base de datos y luego elimino aquí la carpeta. También para que no me genere memoria. Entonces me quedo con base. Ahora yo lo que yo deseo es eliminar todas las columnas, pero no me voy a tomar el tiempo de eliminar, quitar una, ¿ok? El paso se agregó, columnas citadas, quitar otra y así sucesivamente. No significa que cada vez que voy a quitar va a crear un paso. No, porque como es columnas quitadas y normalmente no estoy agregando un paso nuevo, sino dentro del mismo paso estoy quitando, siguiendo quitando, pero y acá los que han visto programación
lo pueden hacer digitando o programando, ¿sí? Remueve las columnas de la tabla eh, después del paso del tipo cambiado, ¿sí? Todas estas columnas, columna 12, 13, 14 y hasta 235. Nosotros que no sabemos programación, ¿sí? ¿Cómo hago para que eliminar todo de un solo golpe? Lo que hago es, voy a seleccionar columna 15, ¿sí? Y me dirijo a la última columna y coloco Control Shift. Control Shift y ustedes se dan cuenta si me voy hacia la izquierda, se seleccionaron todas las columnas de las cuales yo deseo eliminar. ¿Sí? Si yo me voy más a la izquierda, siguen marcadas. Siguen marcadas. Y aquí, por ejemplo, estas de acá no están marcadas. O sea, ok, está bien, porque esa es la que yo deseo, que solamente estén marcadas las que deseo eliminar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es quitar columnas. Y ya está. Me quedé solamente con la data que necesito. Y aquí justamente en este paso, ¿sí? En la programación, digamos, justamente acá. Tipo cambiado, todas estas columnas se han eliminado. Que como le decía a alguien que programación quizás desde el inicio pudo haber colocado tabla remove column y tipo cambiado todas las columnas. Ahora, voy a borrar el paso. ¿Ok? Y ese de quitar columnas está aquí, en esta opción. O sea, si no, nosotros no nos acordamos con clic derecho, aquí en inicio está quitar columnas. Quitar columnas o quitar otras columnas. El quitar columnas ya lo vimos. Ahora quitar otras columnas. Lo que yo voy a hacer es seleccionar únicamente las columnas que yo quiero que se queden. Entonces yo selecciono aquel primero, porque en este caso desde el inicio de la primera columna quiero hasta acá, todo esto seleccionarlo y mantenerlo, ¿sí? Dos opciones. Clic derecho, quitar otras columnas, o aquí en quitar columnas, quitar otras columnas. ¿Y por qué razón a veces se utiliza más el quitar otras columnas que quitar columnas? ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, esta columna 14, digámoslo así, que lo vamos a ver justamente cuando traigamos una data de PDF, se crean columnas vacías entre datas, o sea, es decir, que entre status y días para vender puede haber una columna vacía. Entonces yo lo que hago es, ya no es Control Shift, porque Control Shift es para ir seleccionando columnas seguidas, ¿sí? El atajo es Control únicamente. Ya lo seleccioné, o sea, ahorita ya no estoy presionando ninguna tecla, ¿sí? Inicialmente había seleccionado la primera columna, Control Shift, y la última columna que quería que se quede. Y con el Control únicamente yo selecciono, por ejemplo, columna 14 también deseo, ¿ok? Que se quede. Por ahí hay otra columna, columna 18. Digamos en el ejemplo de que seleccioné mal la columna 18 y 14. Esas sí las quiero eliminar porque me di cuenta de que no las voy a necesitar ni me van a servir para ningún cálculo. Entonces, lo que tendría que hacer, nuevamente, siempre, cada vez aquí en Power BI, ese es uno de los, eh, digamos, que tenemos que manejar, de que siempre va a haber dos o más opciones. No es que nos quedemos con una única opción. Es decir, yo para seleccionar es una. Nuevamente selecciono de referencia, control shift hasta la última, o si no, seguir manteniendo con el control, y así como le he seleccionado, nuevamente lo selecciono y ya está, le quité la selección. Nuevamente me voy a la 18 y le quito la selección con el control y clic, nada más. Entonces yo esto de acá, quitar otras columnas, ¿ok? Y efectivamente ya me quedé solamente con las columnas que deseo. ¿Cuántos pasos he hecho acá? 5. Ahorrándonos, porque sí, básicamente 5. No hay ningún otro caso que hemos hecho individualmente. Entonces nosotros tenemos la base, la data de base. Cerramos y aplicamos, ¿sí? Entonces está cargando.
Está cargando un momento. Y ustedes van a ver cómo cambia aquí. Esta base, columna 100, 101, 102. Un momento, está cargando todavía. No sé por qué está demorando mucho. Ok, ya está. A veces se pone así el Power BI con datos pequeños. Demora bastante. Y justamente tenemos solamente las columnas que yo necesito. No necesito otra más. De aquí yo ya puedo comenzar a sumar los días por vender, los precios de venta, el cálculo total. Sí, solamente las columnas. Y puedo luego comenzar a crear tablas, medidas, eh, columnas, nuevas tablas, gráficos, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad, no hoy. Aquí en tabla, viste tablas, están solamente las columnas que necesito, o sea que he seleccionado, no me aparece ninguna más, y ahí está, correctamente, como debía ser. Aquí en relaciones están solamente las columnas que necesito, no necesito más ni menos, ¿ok? En este mismo Power BI vamos a traer la data del mismo libro de Excel, pero de otra forma. Selecciono nuevamente los pasos iniciales. Esperamos que cargue un momento. Y aquí habíamos colocado base como hoja, porque así se mueve la hoja. ¿Qué pasa ahora si es que yo traigo las metas? Porque ustedes ven las metas, ¿qué me dice? No, esa no era, era esta de acá, ventas, que es la tabla que hay en la hoja de base. Si yo voy hacia la derecha y me dice días para vender. Si ustedes se acuerdan aquí en la base, todo estas, aquí cuántos hay, 3 6 9 10 11 y es justamente, a ver, 3 5 hasta precio de venta, superficie hasta fecha de alta 10 y con esta 11. O sea, serían las mismas columnas. Entonces yo selecciono ventas, ¿sí? Recuerden que primero hemos seleccionado base y hemos hecho esos cambios, esas maniobras. Aquí nos vamos a ventas y le podemos dar directamente a cargar. Porque en la vista previa nosotros vemos de que están las columnas que yo necesito, no necesito más. O puedo irme también a transformar datos, que es lo que siempre les recomiendo, de que tenemos que ir a transformar datos para ver cómo están nuestros datos. Entonces, nos apertura nuevamente el editor de Power Query, que es la visualización de de las consultas, y ustedes ven que solamente tengo las columnas de días para vender. Y ahí está, lo más sencillo para traer datos de un Excel. ¿Y cuál es la conclusión aquí? De que si nosotros queremos traer una data de Excel como tal, la información, la data tiene que estar al menos en tabla. Si está en hoja, sí, se puede. Pero miren, hemos hecho dos pasos además. ¿Sí? Que estos dos pasos, aunque no lo crean, que es mínimo el cambio que se hace, ¿sí? Pero por la cantidad de filas, que son más de 1000, o sea, 2300, 2500 si no me equivoco, me permite a mí realizar esta utilización adicional de memoria RAM. En cambio, con ventas, solamente ¿cuántas hice? Tres pasos. ¿Ok? En donde el origen me dice, ok, tráeme de todas estas hojas, inicialmente, navega por la que yo necesito, que en este caso es que tomo el ítem ventas de tipo tabla, ¿sí? Y la data que hay dentro de eso, como les decía, si ustedes saben programar, esto de acá no tendrían problemas. Bueno, ustedes, no únicamente yo, porque yo tampoco no sé programar. ¿Sí? Como nosotros no sabemos programar, si supiéramos programar, lo hubiésemos hecho directamente. Igual origen, llaves y todo esto de acá. ¿Ok? Pero lo bueno que Power BI lo hace por su cuenta. ClickView, sí, para poder recordar un poco, ClickView necesitaba hacer algunas partes, un poco de programación, como hay algunas, ¿no? Aquí en Power BI, no necesariamente. O sea, todo lo que tú puedes hacerlo sin saber programación. ¿Ok? Tipo cambiado, por una razón que ha admitido de que por las 1000 primeras filas, nos dice qué tipo va a ir como texto, fecha va a ir como formato fecha, superficie como formato decimal. Entonces yo voy a darle cargar, ¿sí? Miren cuánto hemos demorado para la base y ahora cuánto demoramos para las ventas, que es la misma información, los mismos datos,
pero de diferente conceptualización. Una traídas desde hoja como tal y otra traída como tabla. ¿Ok? Le doy cerrar y aplicar. Ah, ok. Ahorita Juan Martín nos acaba de decir un error, perdón, una consulta antes de ir pasando lo del error. Ok, y eso justamente pasa muy a menudo. A mí me pasa bastante cuando yo proceso mis datas, los errores, porque a veces de mismo Excel o el mismo Power BI yo cometo el error de generar, de cambiar alguna información. Ok, entonces lo que les decía es, el error viene de diferentes formas. Uno viene de Excel, sí, del Excel mismo, que yo tengo ahorita 2.600. Por aquí el precio de venta no está en números, ¿ok? Está en letras, por ejemplo, en letras. Yo guardo, ¿sí? Y recuerden que Excel los coloca, los decimales, según las primeras 1.000 filas. O sea, estoy ahorita generándome un error, porque el error que movimos anteriormente fue simplemente de que este status yo lo cambié a ese decimal, ¿ok? Me generó un error. Si yo quiero ver el error específicamente cuál es, no se puede convertir a numérico. ¿Ok? Pero le voy a quitar ese error para poder generarme, a ver si es que me genero otro tipo de errores. Entonces, un error es de que, por ejemplo, aquí en esta data me aparezca, le estoy agregando de esta forma. A pesar de que todos los números tienen que ser decimales, yo le estoy agregando unas letras. Y le voy a dar a actualizar. ¿Ok? A ver, ¿dónde está? ¿Qué era? Precio de venta, ok. Precio de venta, le voy a dar. Ahorita no me está saliendo ningún error, me dice 100% válido. A ver, le voy a dar guardar. No sé si ya le di guardar. Y lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar y cargar. ¿Ok? Vamos a ir a Power BI. Voy a darle a actualizar. Ok, me apareció un error. Me dice, de la base, bueno, base y venta, me parece un error también en ambos, porque como todo se carga de esa misma base de datos, me sale que hay un error. Ok, entonces, como me está saliendo un error, Power BI lo que me da la facilidad es de que me dice dos de las consultas cargadas tienen errores. No significa de que haya dos errores, sino que en dos de las consultas, porque puede ser el mismo error en las dos consultas. ¿Ok? Entonces nos vamos a ver errores. Aquí, vea los errores de las consultas. Nos vamos a errores, cargamos nuevamente. Se está cargando la pestaña de Power Query, el editor, y nos aparece la base de los errores. ¿Y qué nos dice? Que en la base de errores hay una fila, que es el error. ¿Y en qué fila? En la 2634, porque es lo que nos dice. En la fila 2634, o sea, si no tuviéramos la referencia, que justamente para eso lo habíamos colocado, aquí en número de filas, 2634. Entonces yo voy hacia la derecha y me tiene, ok, aquí está el error. ¿Por qué razón? Yo primero digo, algo en el Power BI he hecho un error. He hecho algo que no debía hacer. Voy aquí a la base, ¿sí? Porque primero estoy viendo la base y yo voy, veo las consultas, digo, ok, otras columnas quitadas, eso no, en la vida me va a generar un error, a menos que lo haya hecho antes de hacer algún cálculo que referencia a las columnas que haya borrado. Tipo cambiado. Entonces yo puedo deducir, ok, por ahí puede ir el error. Tipo cambiado, pero voy viendo el paso anterior. A ver, paso cambiado, ok, todo está bien, no hay ningún error. Ahora yo me voy a tipo cambiado y ¿qué dice? Ok, me dice que el error está en la columna precio de ventas. Ok, yo voy a la precio de ventas. Precio de ventas, o sea, debe estar aquí. Aquí debe estar el error. Ok, entonces yo bajo, o sea, si tuviera una data más pequeña, lo ubicaría rápido. Sí, pero al menos en la consulta anterior me dijo que estaba en la fila 2000, no recuerdo qué número, pero aquí lo podemos ver, 2634. Entonces estoy por la 400, ¿sí? Si no lo puedo ubicar aquí, es decir, el error que me está generando aquí, puedo ir al Excel directamente. Pero quiero que lo veamos aquí en Power BI directamente para que lo puedan
ver dónde está el error, porque en Excel no me va a aparecer como error, me va a aparecer ok, está como letra. Yo puedo tener ahí una idea ya de lo que se está generando, porque aquí está como números enteros. Este es números enteros, no es decimal, o sea, números enteros, este de aquí, cuando hay un carácter eh, de texto. Entonces yo voy, ya estoy llegando, solamente para poder visualizarlo aquí en Power BI. Sí, ya llegamos al 2000. ¿Cuál era? 2600, 2634. Lo cambié muy abajo, me parece. Bien, pero ya estamos 2400, 2500 básicamente, 2600. Aquí. Aquí me aparece el error. ¿Ok? O sea, yo voy al Excel y me puede decir, ok, todo está incluso aquí como números. Más abajo no está como formato de dólar. O sea, ustedes ven aquí está como formato de dólar. Y acá está como números. Pero eso no me está generando el error. Me dice que está en la fila 2634. Y es justamente esta de acá. Yo puedo deducir, ok, por un tema de formato. Pero si en caso de que no fuera por eso, bien, Excel a mí no me va a decir que esto es un error. Excel simplemente me dice, ok, te doy ese dato para que tú deduzcas si es que eso no es error. Se lo consideran como error porque eso es el dato que tú has llenado. Pero aquí Power BI sí me dice, ok, acá me aparece error justamente en eso. Yo puedo ir a error, sí, acá al clic, ¿y qué me dice? No se puede convertir a numérico el 4 veces A. Ok, ese es el error. El error es que el texto de acá no se puede convertir a numérico. Entonces yo lo que hago es darle un número, siempre y cuando sepa de qué se trata, si no es que tampoco voy a inventar. Entonces yo ahora guardo, ¿bien? Y le voy a dar actualizar todo. Y ya me apareció que ese dato es 709760. Ok, está bien, porque ese es el número. ¿Por qué razón? Porque yo cuando me he ido a error, le he dicho qué dato me tiene esa celda, justamente. Yo borro esa consulta y aquí en otras quitadas yo me voy a errores en base y ya no me aparece ningún error. Y en errores en venta, que básicamente era el mismo problema, tampoco ya no me aparece. Entonces yo lo que hago es para que no me quite memoria RAM, porque Power BI sí requiere bastante memoria RAM o tarjeta de video. Sí, si no ahorita este BI justamente de... Disculpe, estaba conectando mi laptop. Sí, entonces de tantos movimientos que se hace, incluso de aquí vamos a unos 15 minutos antes de que acabe justamente la sesión, voy a mostrarles un poco de lo que unos tableros que he realizado, que también lo vamos a ver al final, pero simplemente simple a tema general. Bien, entonces voy a eliminar aquí, elimino esto y elimino esto porque no quiero que me genere memoria RAM. Es decir, no quiero que me genere más eh, pesado mi Power BI. Entonces, yo ya tengo los datos y le voy a cerrar y cargar. Recuerden que cerrar y cargar, cuando yo le di inicialmente me aparecía error. Ahora, sin necesidad, como les decía, sin necesidad de aplicar aquí, bueno, aquí ya no me va a poder actualizar por una razón de que dentro de transformar datos, yo ya le había dado actualizar todo. Pero por si las dudas, le voy a dar actualizar. Bien, y ahí se carga rápido, o sea, debería cargar ahí. Recuerden que la primera vez que lo cargué demoró bastante, porque a veces así se torna Power BI. Entonces, quería saber si Juan está de acuerdo con la explicación o hay alguna parte que no se entendió. Bueno, al parecer, ok, listo, le quedó claro. Ahora, en el tema de, eso es para exportar Excel. Ahora vamos a ir a la exportación de otra información. Como le digo, ok, la data ya está cargada en Power BI, ya tenemos la data en Power BI, ¿sí? Ahora, si yo, aquí una puntuación, una mención puntual. ¿Qué pasa si yo este archivo de Excel, ok, yo lo copio por acá, ok? Yo digo, yo lo traslado, ok, no lo puedo porque lo tenía abierto acá, voy a reintentar, ok. Aquí ya no está en esta dirección, ok. Si yo le doy a actualizar,
¿Qué me dice? No se pudo encontrar el archivo. O sea, en la ruta ya no está, no existe. O sea, no se pudo cargar ni base ni ventas, teniendo en cuenta de que ambas son la misma información, mismos datos, ¿sí? Me dice, no está aquí. O sea, yo no puedo actualizar porque VI se va a la carpeta donde se había elegido este Excel y no le encuentra. Y yo como sé, como que Excel ha dado con ese punto. Recuerdan que el martes pasado les dije aquí en archivo, y es justamente otro de los errores comunes que sucede, porque a veces cuando uno está en el trabajo, hace el desarrollo de Power BI con Excel, carpetas de que lo tienen a un lado, y luego, y me ha pasado bastante, la jefatura indica, ¿sabes qué? Muévelo o ordénalo tus archivos. Cuando tú quieres ordenar tus archivos, comienzas a mover carpetas, Exceles. En primera instancia no te acuerdas si es que ese Excel estuvo para algún Power BI, o este Access, o este Power, o este Project, estuvo para algún BI, Power BI. Nosotros lo resumimos en BI, ¿bien? Eh, y me parece justamente ese error, que cuando yo lo actualizo, me sale ese problema de que no lo ubica. Y ahora, ¿cuál es? Al menos yo sé que el archivo final es archivo Excel, se llama. El nombre lo sé. Pero ¿dónde está? Si es que me acuerdo en buena hora, si es que no, tendría que ir revisando las carpetas, dónde coloqué esto, dónde coloqué el otro. En este caso me acuerdo y digo, ok, yo lo moví un paso anterior. Entonces yo lo que voy a hacer es dos pasos, como siempre les digo. Discúlpenme porque voy a repetir eso una y muchas veces. Sí, acá en opciones y configuraciones, acá me dice configuración de origen de datos. O sea, me dice que configure el origen de aquellos datos de donde hemos extraído toda la información. Y la otra opción, para no hacerlo más largo, sí, para no hacerlo las dobles, sino una sola, aquí en transformar datos, incluso que hay tres formas de cómo hacerlo. Aquí en transformar datos, me dice transformar datos o configuración de origen de datos. Aquí también está la opción, configuración de origen de datos. Y la otra opción es entrar a transformar datos, y acá hay un configuración de origen de datos. ¿Ok? Me está apareciendo, o sea, toda la información me está apareciendo. Pero si yo deseo actualizar, no se va a poder actualizar. Si yo en el Excel, yo lo abrí nuevamente, agregué otros datos, no voy a poder actualizar aquí. Y me aparece justamente una línea de que esta línea que está en rojo y blanco, ¿sí? Recuerda que cuando estaba correctamente todo me decía 100% eso. Ahora no me lo dice, pero ya me está señalando de que hay un error. Como yo ya identifiqué el error, o sea, no habría ningún problema. Bien, esta es una línea de bloqueo que simplemente con esta data te quedas y con esta data vas hasta el final. Pero yo no deseo y quedarme con esta data, yo deseo que se actualice la data. Entonces voy a configuración de datos, ¿sí? Y me dice, ok, mira, está aquí, en esta dirección, y me da opciones, ¿ok? Me da opciones donde yo digo, exportar esta información, editar permisos, o sea, quién lo puede, modificar o no, que es parte de un tema de seguridad, ¿sí? Nivel de privacidad, yo le puedo colocar este organizativo, o sea, todos los que abren un Power BI con la cuenta de la facultad que yo justamente le he aperturado aquí, ¿sí? Pueden abrirlo, privado, ¿sí? También, o sea, para mí nada más, o sea, yo lo único que puedo modificar, público, nivel de privacidad que esté para el público, para quien le comparto, y ninguna privacidad, o sea, ni siquiera y eso es justamente con lo que estoy trabajando ahorita. Es una de los módulos de, si no me equivoco, tres o cuatro. Ya lo estamos viendo aquí directamente para poder, como eso es simplemente una de las pequeñas opciones. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Cambiar origen. Aquí es donde tengo que dirigirme. Ok, yo le voy a dar cambiar origen y me dice, la ruta de acceso al archivo estaba en este lado. Yo sé que lo moví una carpeta antes. O sea, simplemente voy a borrar esto de acá. ¿Sí? Borro esto y le doy a aceptar. O la otra le voy a dar aquí a aceptar. Le voy a dar a cerrar y aplicar. Bien, ahí se está cargando y se cargó sin ningún problema.
voy nuevamente a dejarlo en donde he estado para poder cambiar. Ok, si yo le doy a actualizar, me sale error. Ok, ¿por qué razón? Porque ya no lo encuentro. Dice, no se pudo encontrar el archivo. Porque ya lo modifiqué. Y le voy a dar a cerrar. El dato lo tengo aquí. Pero si yo deseo actualizar nuevamente como anteriormente, me sale que no se encuentra el archivo. Ok, entonces lo que voy a hacer nuevamente es transformar datos. Me voy a configuración de datos. Configuración de orígenes, nuevamente, cambiar origen, ¿sí? Y la otra forma, en vez de, si es que yo sé dónde está la ruta, o sea, copiar y pegar aquí, es decir, yo me voy por acá y copio aquí y pego, que es básicamente lo que he hecho anteriormente, que le he modificado, que he borrado una data, uno voy a examinar. Examinar, aquí yo copio y digo este archivo de acá. ¿Sí? Independientemente de dónde está, porque yo ya lo ubiqué dónde está, entonces yo simplemente lo busco y ahí está. Entonces ya, bueno, yo aquí puedo cambiar qué tipo de abrir el archivo. Entonces yo le voy a dar cerrar, ¿ok? Y miren, yo lo voy a actualizar y se cargó, ¿ok? Porque cambié la dirección, cambié el origen de datos. Entonces, se cargó, yo le doy a actualizar, si es que ha cargado, ok, se carga sin ningún problema. Ahora, otro comentario puntual. Si quieres continuar trabajando en otra PC, ok, si quieres trabajar en otra PC, por ejemplo, eso es lo que iba ahorita. Si es que tú este Power BI y le envías a un compañero o lo sacas en tu CV, el archivo, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? Lo puedes hacer. Incluso yo he compartido Power BI por correos, otras personas lo habrían, pero esa persona no podía actualizar por una razón de que no encontraba los archivos. Entonces yo lo que tengo que hacer es, como yo sé dónde está mi data y todo ello, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, esta carpeta, ¿sí? Esta carpeta al menos, copiarlo, voy a o comprimirla, ¿sí? En yo ZZIP o en o en RAR, perdón, ¿sí? Yo lo comprimo, le envío por correo también esta carpeta, o sea, donde está el archivo, o simplemente este archivo, si fuera solamente un archivo, si le envío solamente este archivo, ¿sí? Le envío un archivo y le coloco en mi escritorio, ¿ok? Yo lo coloco, por ejemplo, este archivo en mi escritorio, en el disco D, en el disco C, en donde lo quieran poner, ¿ok? Ahorita me va a salir error porque no voy a poder, a ver, perdón, creo que lo coloqué copiar y no cortar. Mm, sí, lo voy a dar cortar y pegar. Oh, apareció algo, a ver, espérenme. Voy a borrar, copié lo que no debía copiar, que es la carpeta. A ver, este archivo Excel, voy a cortarlo. Cortar y pegar, ¿para qué razón? Para eliminarlo de acá. Yo voy a actualizar, me va a aparecer error. Entonces, yo voy a transformar datos nuevamente. A mí me gusta trabajarlo de acá. Quizás algunos lo hagan desde la página principal, otros desde el inicio del archivo. ¿Ya? Entonces, yo me voy a cambiar origen nuevamente. Lo mismo como está viendo, examinar. Yo sé que está en el escritorio, archivo de Excel. ¿Ok? Archivo de Excel y ya está. O sea, yo en mi máquina va a estar actualizado. O sea, yo lo hago por un tema de facilitarle a la otra persona, porque quizás la otra persona en conocimientos de Power BI no sepa mucho, no tenga muchos conocimientos, entonces facilítale mejor el trabajo. Si la otra persona supiera, simplemente yo le paso el Power BI y todos los archivos y él ve dónde lo pega, dónde lo toma, él entraría a configuración de datos y lo comienza a configurar. Entonces yo le envío el Power BI y le envío este archivo y le digo, cópialo y pégalo en tu escritorio. Entonces le envío por correo, ¿ok? Este archivo, él va a tomar este archivo, va a seleccionar su escritorio y lo va a pegar. Y cuando va a abrir el VI,
y le puedo, esa persona me va a decir, y yo puedo modificar datos ahí, sí, modifícalo y te va a aparecer en el VI y se va a actualizar. Entonces la otra persona va a hacer una actualización simplemente y se va a cargar. Eso me refiero a una persona de que no tenga conocimientos en Power BI para poder facilitarle. Bien, entonces lo que haces aquí es facilitar el trabajo, que lo pegue en el escritorio, como ya está directamente en el escritorio, porque si no, la otra forma, o sea, como les decía, es yo mi archivo, yo lo tengo por acá, sí, en una carpeta que es complicada para llegar, no complicada para hacer. Nuevamente me voy aquí, voy a copiar la dirección, yo lo pego por acá y archivo Excel. Se cargó, voy a cerrar de cargar. Ustedes ven ya cuando comienzan a utilizar el Power BI, lo van a hacer tan rápido que ni siquiera van a ver los pasos. Entonces, esa persona, cuando le va a actualizar, le va a salir error, tiene que irse a transformar datos, configuración de origen datos. Y va a decir, ok, para esta consulta, ¿sí? O bueno, al menos para va a necesitar este archivo, archivo Excel. E incluso me va a decir, me va a pedir oye, Jean-Pierre, pásame el archivo Excel para poder actualizar mi Power BI. Ok, tú le pasas y él ya ve en dónde lo pega, como le digo, lo pega en el D, en el C, en el escritorio, y él cambia su origen, si es que o sea, si es que, como te digo, tiene conocimiento de Power BI. Entonces, si no los tuviera, facilita el trabajo, coloca en el escritorio tu base de donde se alimenta tu Power BI y le indicas a la otra persona este archivo Excel, que de donde se jala la información para el Power BI, pégalo en tu escritorio. Bien, entonces es una forma, si quieres, depende a qué persona le vas a enviar el archivo. Como te digo, si es una persona que conoce, simplemente le envías el archivo, incluso esa persona te va a pedir, necesito este dato, este archivo para poder actualizar, porque necesito agregar, modificar algo. Bien, entonces, Robert, no sé si quedó claro la consulta, igual ahí me vas comentando. Eso es correspondiente a lo que es cómo traer la data de Excel. Ahora vamos a ir viendo, como les decía, no solamente Excel se puede extraer datos, ya hemos hecho archivo de Excel, ahora vamos a hacerlo archivo CSV. El archivo CSV, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder trabajar con Yahoo Finanzas. Yahoo Finanzas, vamos a ir viéndolo para que puedan in- saber o al menos tengan presente lo que me refiero. Sí, porque tampoco quiero mencionar y no se vean. Yahoo Finanzas es una herramienta que nos brinda Microsoft Edge, en donde su mismo nombre, Finanzas, eh, nos permite ver todo lo correspondiente a, ¿cómo se llama? Me olvidé el concepto, el término. El valor de mercado, sí, el valor de mercado, precio de mercado. Sí, si no me equivoco, así es el término. Es decir, cuánto vale la acción, ahí está, el valor de la acción. Lo que me dice Yahoo Finanzas es, por ejemplo, el petróleo en cuánto está valorizado hoy día, ayer, por días, por meses, ¿sí? Me dice, ok, está todo esto de acá en datos históricos, en caso de que algún día quieran visualizarlo. No todos están disponibles para actualizar, a menos que inicies sesión, tengas una cuenta y todo ello. Por ejemplo, el petróleo no me permite. 17 de noviembre, o sea, hoy, aperturó con 72,97, ¿sí? El alto durante el día tuvo, o sea, la acción del petróleo valió 76 soles, ¿sí? Lo mínimo que llegó fue 75, y cerró al final del día, que entiendo que allá en Estados Unidos, ¿sí? Básicamente lo cerró en 75,80, porque esta es la bolsa de valores de Nueva York, ¿sí? De 48.295 acciones.
Entonces, de esta forma, yo puedo, el claro ejemplo es el de Coca-Cola, que es una data que sí se puede descargar, ¿sí? Datos históricos, por ejemplo, y yo puedo descargarlos. ¿Ok? Descargo toda esta base de datos, y cuando me descargo toda esa base de datos, ustedes como ven así una tabla bonita, o sea, ordenada. Cuando yo descargo la base de datos, me aparece así, todo pegado. Ojo que no estoy diciendo que este sea la base de datos de Coca-Cola, esta es otra base de datos, ¿sí? De CSV. Pero cuando nosotros vamos a hablar de CSV de las carpetas, ahí sí he bajado de Coca-Cola para poder saber a lo que nos referimos. Entonces, eh, ya bueno, el cierre ajustado, pues, ¿no? O sea, ¿cuántos eran? Ustedes, si es que tuvieran algún interés en tema de saber cómo ha cerrado, en tema de la bolsa de valores, la acción de cualquier producto, de cualquier empresa, incluso las que cotizan, siempre y cuando coticen allá en la bolsa de valores, el S&P 500, por ejemplo, el oro, la plata, el dólar con el euro, ¿cuántos es? ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice que el día de hoy ha cerrado con 1,09, o sea, casi $1 es un euro, en otras palabras. El bono a 10 años, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la rentabilidad que te genera por cada acción que tú compres? El yen con el dólar, bastante. El dólar está muy arriba. El Bitcoin, por ejemplo, cerró en 76. Creo que, si no es todos, la mayoría ha escuchado del Bitcoin. El Bitcoin, por ejemplo, nos dice que 36.000 ha cerrado, o sea, es el precio si tú quieres comprar una acción del Bitcoin, acá en 27, 26. O sea, tú ves ahí el comportamiento, pues, ¿no? Es cómo ha ido comportándose. 30. Hubo, creo, en una época que estaba a 45. Estoy en febrero de 2023. Se está recuperando porque llegó a 16, más abajo, ¿sí? Y bueno, se puede ver de fechas más antiguas, aquí justamente cuando el periodo de selección. Pero bueno, ese es otro tema, un tema en finanzas. Entonces, cuando nosotros descargamos esa data, por ejemplo, acá en la carpeta, solamente para tener un ejemplo, en el caso de Coca-Cola, sí tenemos acá la data, cuando lo que se aperturó, el valor alto, el valor bajo, cómo cerró y cómo cerró ajustado y cuánto es la cantidad de acciones que se tiene, ¿sí? Y en una sola columna está toda la información, separado ¿por qué? Por comas. Entonces, lo que se puede hacer, o sea, este archivo se puede trabajar en Excel, pero como ahorita estamos en el curso de Power BI, vamos a hacer el archivo único, que sería archivo CSV. Si acá en texto o CSV, cuando vamos a obtener datos, si texto o CSV, ubicamos el texto que queremos hacer, el archivo CSV. El archivo CSV, y aquí es un poco diferente a lo de Excel. ¿Ok? ¿En qué razón? ¿En qué sentido? En que cuando nosotros extraemos una data de CSV, ¿sí? Porque también cuando bajé, por ejemplo, datas de INE y de la RENIEC, que mayormente su versión, sus formatos son de esta forma, CSV, aquí en origen de archivo, ¿sí? Nos dicen bastantes, qué formato queremos ver el archivo o los datos que se nos ha presentado. En otras palabras, en resumidas, para no ir más largo y explicar uno por uno, cada uno de estos nos dice una norma internacional a la cual se presenta la información. ¿Ok? Cada norma, por ejemplo, yo le coloco coreano y miren, la versión preliminar. En este caso no se modificó mucho, pero eh, si yo elijo cualquiera, se pueden cambiar las columnas, las posiciones de las columnas, o a los que tengan se puede colocar como números enteros, decimales, pero es independiente. Elijas el que tú elijas, te va a servir. Incluso tú puedes colocar ninguno, ¿ok? Ninguno. Y ahí está, P clase, sexo, el CP, por ejemplo. Yo le puedo colocar árabe, por ejemplo, en árabe, ¿sí? Y todo, ustedes ven que es similar. O sea, no nos va a afectar en nada. Hay algunas datas que sí
se ven afectadas por un tema de orden de columnas, ¿sí? Por lo que siempre recomiendo, si es que se acuerdan, el europeo occidental. Su característica de esto es de que es la norma que se utiliza para cualquier datos de información. ¿Sí? El 2, el 850. La norma de la Europa Occidental, el delimitador es por coma, porque si hubiera por punto, no iría por punto, dos puntos. En este caso es por coma. Podemos elegir aquí, basado en en las primeras 12 filas. Recuerden que cuando nosotros importamos Excel, el formato que se elegía era en base a las 1000 primeras filas, automáticamente generado por Power BI. Aquí también por Power BI mismo, pero en SSV nos dice, nos da la opción de basados en las 200 filas, basada en todo el conjunto de datos, es decir, si es que en Excel hubiese aparecido basado en todo el conjunto de datos, cuando en el momento de que en las ventas había puros números y recién en la fila 2300 y tantos, apareció un texto. Si se hubiese hecho basado por el texto, le hubiese colocado como texto numérico. Si solamente se hubiese enfocado como se hizo en las 1000 primeras filas, le colocó como enteros, no como decimales. Aquí igual. O no detectar ningún tipo de datos. ¿De qué se refiere? Cuando dice no detectar ningún tipo de datos, ustedes ven que el ID pasajero, sobreviviente, P clase, se colocó hacia abajo. Y las columnas están como cabeceras, columna 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le coloco en las 12 primeras filas, ¿por qué le coloca la edad, el nombre como cabeceras? Porque está como cabeceras. ¿Por qué razón? Porque cuando él identifica que acá hay 1, 2, 3, significa que, y el primero es diferente, por ende, lo reconoce como que el primero fuera en la cabecera. Yo lo voy a dejar, no detectar tipo de datos, ¿por qué razón? Para poder ver otra funcionalidad de Power Query en su interior, en su interna. ¿Ok? No detectar tipo de datos y me voy a transformar de datos. Esperamos que cargue un rato. Depende de la data, va a pesar, va a demorar lo que pesa la data. Entonces mis cabeceras dicen columna 1, columna 2, pero yo no deseo así. Si ustedes ven, todos están como texto. ¿Por qué razón? Porque se basó en las 200 primeras filas. Y la primera es texto y acá hay números. Entonces no puede colocarle números. Porque si le coloca números enteros, digámoslo así, y le voy a añadir un nuevo paso para poder eliminarlo, me va a aparecer error. Ya es justamente un texto, lo quiero convertir a números. Ok, le doy cerrar para que me mantenga en la versión anterior. Entonces yo lo que hago es, ahora, ¿cómo subo esta versión, esta fila 1 hacia el título? O sea, ¿cómo hago que sean mis cabeceras, mis títulos? Entonces, yo lo que puedo hacer es, clic derecho, ¿sí? A ver, aquí había usar la primera fila, pero no me aparece. A ver, voy a colocarle acá, tampoco. Bueno, en la anterior sí me salía, pero si no, aquí en inicio, sí, aquí en inicio hay la opción usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Entonces, usar la primera fila, dice, usar la primera fila como encabezados. Entonces, yo lo que voy a hacer es eso, justamente. La primera fila, que es ID pasajero y todo ello, voy a utilizarlo como encabezados. Se agregó un nuevo paso y todo lo que estaba en la primera fila se agregó como cabecera, sobreviviente y de pasajeros. ¿Ok? Ahora, yo pude haberlo hecho al revés. Usar encabezados, o sea, sin encabezados, pasarlo como si fuera información de una fila. ¿Ok? O sea, pasarlo. Y a cada columna, colocarle un nombre. A, por ejemplo, y ustedes ven que se cambió, que se agregan pasos. Cada vez que tú hagas algún paso, algún movimiento, algún cambio aquí, se van agregando pasos. ¿Para qué? Para que te dé la trazabilidad, qué es lo que has hecho uno paso por paso. Acá yo le puedo agregar B y así sucesivamente. No significa de que me va a agregar paso cada vez que yo agrego, porque si este es el paso general, que es columna con nombre cambiado, cada vez que yo cambie la columna, siempre y cuando no haya hecho otro movimiento diferente
Al cambiar el nombre, me va a permitir que sea dentro del mismo paso. La idea de acá del Power Query Editor es de que a menos pasos, más eficiente eres. ¿Ok? Yo borro esto. Yo borro esto de acá. ¿Y qué más había por acá? Ok. Yo borro esto de acá y ahí nos quedamos. Entonces tenemos reconocidos por las 200 primeras columnas, o filas al menos, cuál es el tipo, el formato, número decimal, entero y texto. Entonces, hasta ahí acabaría lo que es la exportación de un archivo CSV. Para no irnos más al detalle, que vamos a ir quizás a... Y además no hay mucho para ver. Acá simplemente es ver cómo es el origen del CSV, que es todos los datos en una misma columna. Yo lo traigo a Power BI y Power BI automáticamente por un parámetro de separador, que en este caso es la coma, me permite hacer que se separe columna por columna. Y yo si abro aquí archivos CSV y veo todas las columnas posibles. Yo voy aquí a datos, me aparece ya bueno, los tres en este caso, archivos CSV, y me aparecen todos los datos. Yo voy aquí a relaciones y me aparecen la base, las ventas y archivos CSV. Ustedes ven, voy a hacer un poco más pequeño aquí, se me fue demasiado, que son tres datas distintas, tres tablas, tres bases. Que yo le puedo colocar las relaciones. ¿Y cómo hago las relaciones? Sí, que en realidad lo quería ver si no era mañana en la otra clase, pero igual vamos por ahí haciéndolo más rápido. Si yo quiero tomar de ciudad, por ejemplo, tiene que ser siempre las relaciones que coincidan, o sea, la misma columna. No significa que sea el mismo nombre, pero sí los mismos datos. Por ejemplo, yo no puedo colocar ciudad con ID pasajero. Bien, me dice, ok, hay de uno a muchos y de pasajeros a ciudad. Y de pasajeros porque reconoce Power BI que y de pasajeros no hay cosas que se repitan. En cambio aquí, en ciudad, en esta base, sí hay ciudades que se repiten, por eso le colocó directamente de uno a muchos. Pero ¿qué relación hay? Ninguna. Si yo le doy aquí doble clic en este numerito, me dice, ¿qué unido? Ciudad con pasajeros. Pasajeros de un archivo CSV, me dice relación de muchos a uno y única. ¿Sí? Aquí también hay relaciones de uno a uno que no sirve, de uno a mucho, de uno a mucho sí, y de muchos a uno, sí, pero de muchos a muchos tampoco sirve por un tema de relaciones. ¿Ok? Entonces yo borro la relación porque no me va a decir nada, no me va a permitir calcular nada. Ahora, ¿qué pasa si yo uno ciudad con ciudad? Ambos tienen bastantes, o sea, de muchos a muchos. Me sale un mensaje de alerta, me dice, esta relación tiene una cardinalidad de varios a varios, o sea, de muchos a muchos. Entonces dice, esto solo se debe usar si se espera que ninguna columna, o sea, ni de ciudad de la base ni de ciudad de las ventas, contenga valores únicos y se entiende el comportamiento significativamente diferente de relaciones de varios a varios. Significa de que se puede hacer la relación, pero que no te va a contribuir en nada. Yo le voy a activar esta relación. ¿Ok? Se activó, muchos a muchos, pero no me genera ningún validez, bueno, importancia o relevancia cuando yo voy a generar, que ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Pero solamente les quería mencionar. Que elimino, lo dejo ahí. Solamente quería mostrarle que se crean sí o sí esas tres tablas. Vamos nuevamente a seguir extrayendo la información. Sí, tenemos básicamente 15 minutos porque los últimos 5 va a ser para las consultas. Sí, sí, la data origen para hacer la práctica justamente lo había compartido ya. Eh, Igual Mauricio ahí cualquier cosa y en los 5 últimos minutos en caso no haya consultas, igual se va a aperturar en unos minutos para que con la parte administrativa se haga presente para que les vaya comentando el tema de la información y todo ello. Bien, ahora,
A ver, qué otro origen tenemos? Ya hemos hecho el CSV, el Excel. Falta el archivo de texto. Vamos a un archivo de texto, que es básicamente igual del texto de acá. Primero vamos a ubicar cómo está el archivo de texto. De esta forma, diseñada. ¿Ok? Este archivo de texto fue bajado básicamente de una data de los ingresos, gastos, ¿sí? De una empresa que lo tenían las datas en... Este archivo de texto básicamente te baja esa información cuando tú trabajas en plataformas como, no SAP, porque SAP sí te baja en Excel, sino ni siquiera también te lo permite bajar, si no me equivoco, pero Spring, por ejemplo, Spring sí te permite, no sé si han escuchado el Spring, te permite también Excel, pero en una versión diferente, y también te permite archivo de texto. Yo prefiero bajarlo en archivo de texto y luego procesarlo en Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es traer el archivo de texto. Igual como hemos hecho en el Excel, en el SSV, es seleccionar simplemente. Y aquí la opción me da, yo le voy a colocar europeo occidental, ¿ok? Basado en las 200, ¿sí? Un tabulador, porque aquí, por ejemplo, donde estaba, acá ya no me lo baja como comas. Es decir, que entre uno y uno ya no es una coma. No le puedo colocar espacio, porque ¿qué pasa? Porque el cliente, por ejemplo, el cliente es instituciones educativas. En instituciones educativas hay un espacio. Si yo le coloco espacio, me está indicando de que entre instituciones y educativas son columnas separadas. Por ende, yo lo que considero es tabulación. ¿Y qué me dice tabulación? Considera que aquí, como hay fechas, ok, esto es una sola columna, aquí hay Chile, y cuando es tabulación, ustedes, cuando utilizan Word, ¿sí? Me van a disculpar ahí porque lo que sí es que voy más al detalle. Es decir, por ejemplo, ustedes escriben, ¿ok? Curso. Este es un espacio, ¿ok? Yo hice un espacio. O sea, voy al detalle para que me puedan entender. No, no es de que simplemente pasarlo de largo. ¿Ok? Yo le doy un espacio. ¿Pero qué es un tabulador? Ustedes tienen la tecla Shift. No, no es Shift, es Tab. Sí, vamos a ver si en el teclado de pantalla se encuentra el Tab. Aquí, ese Tab. ¿Qué me dice este Tab? Que es la tecla tabulador. ¿Sí? Entonces, el tab, que es la flechita hacia la derecha y hacia la izquierda en el teclado normal, no sé si en alguna laptop o una PC está como tab, ¿sí? Pero en todas las computadoras que yo he visto, siempre está una flechita hacia la izquierda y una flechita hacia la derecha. Entonces, eso de ahí me va a generar un espacio, pero un espacio tabulador, no un espacio normal. Curso, espacio. Yo este espacio, ok, a ver, no lo puedo resaltar. ¿Cómo lo hago para resaltar para que se pueda? Bueno, en fin. Ahí, ok. Aquí está el espacio. Y el espacio si no lo puedo. Bueno, a lo que me refería es de que el tab me genera un espacio más largo, ¿sí? Si yo lo hago el tab, por ejemplo, este es el tab que estoy haciendo, ¿bien? Y este es el espacio. Entonces, esto es lo que me genera cuando yo voy al Power BI y digo, por tabulador, porque de esta fecha a este de acá, no es que sea un espacio, es un tab. Si yo borro, ustedes ven, si yo le coloco el tabulador, me genera hasta acá. Si yo borro y le coloco un espacio, me genera hasta ahí. Entonces, yo lo que es un tabulador. Por eso es que le digo, o bueno, en archivo de texto normalmente, no es que siempre, porque en archivo de texto incluso lo pueden por coma decimal, entonces yo tengo que ver las comas. En este caso está separado por tabulador porque tienen números. Y los números hay una coma decimal de separador de miles. No coma decimal, coma separado de miles, mejor viéndolo de esa forma. Entonces, de esa forma, lo está considerando como el delimitador tabulador. ¿Qué pasa si yo le coloco espacio?
Miren, totalmente un desastre. Como le decía, instituciones los separo por acá, educativas por acá, y entonces por eso es indispensable saber cómo tienes tu data para poder procesarlo en cualquier herramienta, ya sea este Power BI, algunos por ahí utilicen el Tableau, el otro utilicen este ClickView, R y otros, otros desarrollos. Bien, le voy a colocar en 200 porque si le coloco no detecta ningún tipo de datos, ya lo hemos visto. Aquí lo que quiero es ver otra cosa. Justamente por eso había elegido estos ejemplos porque cada ejemplito, y no solamente hacerlo quizás en Excel, todo enfocarnos ahí, sino que cada ejemplo tenga su particularidad. Ese tiene fecha, ok, está bien. Ese tiene texto, está bien. Pero aquí los ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos? Esto no me es un número. Este me dice que es un texto. Si yo le coloco como decimal, yo le voy a colocar añadir un paso nuevo que me dice error. ¿Por qué razón? Porque yo tengo aquí el valor del dólar o pesos, si quieren llamarlo así. Bien. Aquí también me genera el Perú, por ejemplo, PER, y no lo coloco LU, México. Ahí tendremos que ir la data base. Si realmente está así desde el inicio, ahí sí no podemos cambiar nada. Y ahí sí está, ve, Perú y México. ¿Pero por qué razón? Por las tildes. Normalmente cuando es un bloc de notas, las tildes al pasar el archivo me genera un poco de problemas. Por ejemplo, pequeñas, la ñ también, sector público, la U. Pero es un tema ya de contextualizar lo que te brinda el mismo Power BI. Entonces, a lo que iba aquí es, vamos a utilizar otro de estos iconos de estas herramientas. Si yo quiero solamente tener 4600 y acá 33.615, bien, lo que yo puedo hacer es, le puedo decir a Power BI, esta columna rómpelo. ¿En qué sentido? En que separes esos dólares, porque bien sabemos que hay un dólar aquí, en todos los números tienen un dólar, o sea, lo que es común es que el dólar esté al inicio, ¿ok? Le puedo decir, rómpelo de un sentido de que separes este dólar y lo que está de dólar a la derecha en otra columna. Y luego borra la columna de dólar. Igual en gastos. Vamos haciéndole uno nada más para no repetir. O bueno, lo podemos hacer para un tema de que se entienda mejor, ¿ok? Entonces, aquí en ingresos, seleccionamos la columna, ingresos. Bien. Clic derecho. Lo que podemos hacer aquí es, uno, dividir columnas. Bien. Vamos a dividir columnas y acá nos da por varias opciones. De dígito a no dígito, de no dígito a dígito, de delimitador. Primero vamos de no dígito a dígito. ¿Y qué nos dice? ¿Y cómo lo separó? Miren, lo separó en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 5. Entonces, algunos tienen 4, porque este de acá, 598.878 es 0, o sea, no tiene nada que ver. Acá ya no tiene 5, algunos sí tienen 5. Entonces, para poder unirlos es más complicado porque yo puedo concatenar todos estos números. Me sale un número, pero el null me va a generar un error, un problema. Entonces yo borro el paso y digo, ok, esa no es la forma. Dividir columna nuevamente. ¿Ok? Dividir columna y le digo por delimitador. ¿Y cuál va a ser mi delimitador en este caso? Va a ser el símbolo del dólar. Acá dice espacio, no, no quiero que sea espacio. Aquí especifica el delimitador. Selecciona o escriba. Ok, dice escriba. ¿Dónde escribo? Aquí voy a colocar personalizado. Y le voy a decir dólar. No me voy a opciones avanzadas porque opciones avanzadas es que si hubiera un dólar por aquí, le digo sepárame todos los que no les cuente dólar y todo ello. Por ejemplo acá, nueve columnas que deseas dividir es 2.
Yo le puedo decir 3, pero en este caso no hay, porque solo hay $1, ¿no? ¿Ok? Yo opciones avanzadas los dejo ahí tal cual. ¿Lo quiero en columnas o en filas? Yo quiero en columnas, no lo quiero en filas. ¿Ok? No hay problema. Entonces, en dólar. Yo lo acepto. ¿Y qué me dice? Ojo, ¿dónde está? Aquí. Me dividió la columna. ¿Ok? Entonces, lo que me dijo es, lo que se hizo, si nosotros entendemos aquí la programación, a ver si es que lo entendemos, nos dice que después del tipo cambiado, ok, la columna de ingresos, lo que vamos a delimitar, ¿sí? El texto, splitter, no recuerdo qué era, ok, eh, que obtenga desde el dólar, ¿sí? O sea, a partir del dólar, el dólar el cual no lo va a considerar, y lo separa ingresos uno, ingresos 2, uno donde esté lo vacío y el otro el número, ok. Entonces, yo voy aquí, se generó automáticamente el tipo cambiado porque reconoció de que todas estas datas, y como están en la primera fila, dijo, ok, todas estas son decimales, yo lo coloco como decimal. Y no hay problema. Entonces yo esto de aquí lo borro, quitar columnas. Bien, entonces, y ahí están, decimales y no hay problema. Yo cuando haga el proceso, el análisis, el procesamiento de la información, yo le puedo indicar ahí que es dólar. Lo puedo cambiar incluso acá ingresos USD. Ok, ya está. Yo sé que esos ingresos están en dólar o en pesos, depende como quieran. Porque pues, simplemente yo pude haber colocado de esta forma, ingresos. Ahora, nuevamente, si repetimos el caso, ya sabemos cómo es dividir delimitador. Vamos haciéndolo por otra forma, que espero que nos resulte. ¿Y cómo es? Vamos a reemplazar valores. ¿Dónde están? Reemplazar los valores. ¿Ok? Reemplazamos valores. Quiero que el valor lo busque el dólar, ¿bien? Y le coloque como cero. O simplemente no le coloque nada. O sea, todo el dólar, que lo busque donde haya dólar y le coloque como vacío. ¿Ok? Y aquí en opciones avanzadas no dice reemplazar con caracteres especiales. No, no quiero. Simplemente quiero que este dólar me lo cambie como vacío. Vamos a hacer aceptar y ahí está. Lo reemplazó como vacío. Vamos a cambiar tipo decimal y efectivamente. ¿Me generó un error? No. Una de las formas para poder, si es que me genera error, no, es por ejemplo, a ver, yo aquí, si le doy, yo aquí puedo buscar, cargar más, ¿ok? Si yo cargo más aquí, por ejemplo, me aparecen todas las filas. Claro que en números me va a ser un poco complicado porque como números es infinito a veces, o sea, hay números infinitos y no se, y poca probabilidad de que se repitan, a menos que sean datas inventadas. Cuando tú inventas datas, a menos que no coloques aleatorios, a veces pecas en duplicar, ¿sí? Pecas en duplicar información. Pero como te digo, esta data no es que sea inventada, sino bajada, calculada de un sistema de información. Me va a aparecer si alcanza el límite de 1000 valores. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo por aquí le hubiese colocado un número decimal? Bien, error tipo aquí, por ejemplo, y yo le voy a dar cargar más y no me va a aparecer nada. O me aparece no se puede visualizar. Entonces, esa es una forma también de poder aplicarle o decir, o asumir de que hay un error. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde estaba el error? Aquí, tipo cambiado. Entonces, como vimos, de las dos diferentes formas, podemos quitar el dólar que estaba adelante, o sea, reemplazando, perdón, dividiendo columnas. ¿Qué es lo que hizo? Dividir columnas, ¿ok? Del tipo cambiado, dividir columnas, eh, cambió a decimal y lo quitó. Claro que este de acá no lo cuento porque es cambiar nombre nada más. Entonces, lo que se hizo es 3 pasos. Y la otra, lo que hicimos es reemplazar, sabiendo que todos tienen un dólar, al menos al inicio, reemplazamos
y cambiamos. ¿Ok? Dos pasos. De 3 a 2, más eficientes somos en el segundo. Voy a eliminar estos pasos y voy a intentar hacer otra. Solamente que ahorita se me acaba de ocurrir, pero por un tema es el mismo reemplazar los valores. ¿Ok? Reemplazar los valores en vez de dólar, cero. O sea, es el mismo procedimiento, pero diferente, eh, ¿cómo se dice? Diferente dato reemplazar. Aceptar. ¿Ok? Y le voy a colocar decimales. Y me salió lo mismo. Reemplazo el valor y cambio a decimales. Puedo hacerlo colocando cero o colocando vacío. Bien, entonces, eh, eso es lo que normalmente se realiza para poder cambiar algún dólar inicialmente. Entonces luego nosotros cerramos y cargamos. Ok, vamos a VI. Automáticamente se va a cargar y ya está cargado. Sin ningún error. Lo único que queda aquí es procesarlos, ya sea por tablas, por gráficos, por otro lado. Entonces lo que hemos visto hoy día es pasar un archivo Excel a Power BI, un archivo texto, un archivo CSV. Los que nos quedaría para el día de mañana, porque básicamente ya hay 2 minutos para cerrar, es BD Access de un PDF de una página web y de carpetas. Posteriormente, viendo terminado eso, vamos a ir módulo 3 ya sabiendo exportar la data, importar la data, ¿sí? Trayendo, extraer data de información de otras datas, podemos básicamente procesarlas y generar nuestro reporte en nuestros tableros. Bien, bueno, 1 minuto antes de cerrar, quisiera saber si hay unas consultas. Ahí sería mejor por delimitador. Ok, sí, ahí sería mejor por delimitador. ¿Cuánto te refieres por delimitador? Ah, ok, sí. Cuando es comas, cuando es bloc de notas, cuando hay comas, por ejemplo, es por delimitador y tenemos que ver si es por coma, o por algún carácter especial. Como vemos ahí, el tabulador, lo podemos hacer por el tabulador. Y dentro de lo que se refería, a ver, unos compañeros, 1 minuto, que no nos va a alcanzar. Sí, ¿dónde está? Apuntar, dividir. Aquí el por delimitador. Recuerdan que nosotros le dimos de no dígito a dígito, entonces uno de sus compañeros dijo, ok, hazlo por delimitador, y efectivamente, por delimitador, y el dólar, ¿sí? El dólar, a ver, vamos por acá, solamente para poder recordar, por delimitador, y nosotros elegimos el personalizado, qué delimitador queremos que pueda separar. Puede dividir en ubicado al más a la izquierda, más a la derecha, o cada aparición. Yo le coloco cada aparición porque sé que había uno nada más. Ok, entonces de esa forma, así como nos está viendo internamente, estamos procesando ya la información. O sea, no es tal cual, no es tal cual nos aparece o nos arroja la información de CSV, de texto, sino es nosotros moldeando a cómo queremos verlo de la mejor forma. Listo. Sí, Mauricio. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, voy a activar el micrófono, reactivo el micrófono aquí. Levanten la mano si tuvieran alguna consulta. Caso contrario, igual con respecto a la información de que nos solicitaban de las datos y todo ello, sí, se les va a compartir, igual les doy paso a la parte administrativa para que les pueda explicar. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la clase de hoy.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jean-Pierre, muchas gracias, estimados participantes. Mañana también están invitados a la tercera sesión, a la misma hora, y le estoy dejando también el, el enlace del WhatsApp, tal vez tengan cualquier duda o consulta sobre el diploma, ya les está enviando, y nos vemos mañana. Más bien, muchas gracias y muy buena noche. Muchas gracias a todos. José, Martín, creo que tienes una consulta. No sé si puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Disculpe una consulta. Para la sesión 3 que es el día de mañana, comentó, creo, el día martes, cuando fue la sesión, que iba a tratar sobre el MS Project, si no me equivoco. No, no, no. El MC Project nosotros todavía lo vemos. A ver, un momento para ver justamente el programa. Eh, Voy a ver el contenido. Porque el día de mañana todavía vamos a ver la extracción de los datos, o sea, de la access, justamente, y luego la otra semana, que ya vamos a ver un poco de diagramas de Gantt, diagramas de barra, ahí vamos a ver Project. O sea, sería el otro martes, Ah, ya, básicamente. entonces todavía la otra semana. Como en la tercera sesión vi que decía proyectos, por eso lo consulto, ingeniero. No, no, el módulo 3 es proyectos, pero el módulo 2, o sea, hoy día y mañana todavía estamos con el módulo 2. Ah, ya, claro, por eso.